ataque sabemos de dónde viene. Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol. Esas son las ubicaciones donde Abascal sitúa los ataques que está recibiendo Vox. Enseguida lo analizamos porque el pacto del Partido Popular con Vox en Valencia ha dado mucho que sí, no solo en Valencia, sino para interpretar la política nacional. Pero antes un asunto sobre Venezuela, porque en Naciones Unidas se ha certificado que Diosdado Cabello es represor. Es decir, se ha certificado lo que todos sabemos, que hay violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen. Que desde su nombramiento en agosto pasado como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro del aparato represivo del Estado. Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal. Bueno, lo que está diciendo es que no es que haya una represión esporádica, no, es sistemática y la dirige el propio Diosdado Cabello. Para mí, Javier, la pregunta es ¿por qué seguimos tolerando una situación así? La comunidad internacional mira para otro lado cuando ha habido unas elecciones fake, que todo el mundo lo sabe. Exacto. Lo primero es lo absurdo de estos informes. Si es que ya se sabe lo que pasa en Venezuela. Es decir, no hace falta hacer informes periódicos y mandar allí comisiones y hacer estudios. Lo que hace falta es intervenir, ver cómo se interviene. Bien, eso hoy por hoy no se da. Yo creo que va a ser un efecto secundario de cuando... ¿Por qué no se da? Pues es a lo que voy yo. Es que si no se da con Trump, ¿con quién se puede dar? Es que es a lo que voy yo. Cuando se resuelva el tema de Rusia y Ucrania, yo creo que el siguiente tema va a ser Venezuela. Venezuela, entre otras cosas, tiene apoyo de Rusia y tiene apoyo de China. Bien, Trump va por orden. Trump tiene un interés no por Venezuela, que le importa un bledo, no por Ucrania, que le importa un bledo. A Trump le importa, y me parece muy bien, el interés de los ciudadanos norteamericanos, punto. Y los ciudadanos norteamericanos tienen un interés en acabar con ese gobierno en Venezuela. ¿Por qué? Porque le llena a Estados Unidos pues, de mafias, de delincuentes, del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y le desestabiliza la región. Y le desestabiliza la región. Entonces, cuando Rusia deje de estar tan cerca de China porque vea que se defiende sus intereses o que puede defenderlo desde otro punto de vista, bien, creo que Venezuela podrá caer, lo cual será un alivio para España, porque si en Venezuela cae el gobierno, va a venir aquí una luz de papeles y documentación sobre todos los socialistas, la Rosa Nostra, la familia de Sánchez y antiguos miembros del PSOE. Sí, porque exacto, porque algunos piensan que el régimen de Venezuela ha estado financiando el embrión de Podemos, a Monedero y tal, que por supuesto, pero es que también ha financiado el PSOE. Es que el PSOE tiene muchos intereses, lo cual es inquietante. Bueno, y más asuntos en la página internacional porque esta semana Otegi se ha reunido con el embajador de China en España y van a ver las imágenes de Otegi en esa reunión porque aparece en una guisa que normalmente no suele aparecer, chaqueta y corbata Otegi. Ayer están viendo una reunión muy simpático con el embajador de China en España. Lo curioso es que esta misma semana ese embajador ha anunciado que va a invertir 10.000 millones en España en agradecimiento al gesto de Pedro Sánchez de abogar por la eliminación de los aranceles al coche eléctrico chino. ¿Esto es demasiada casualidad, Ana? Pues no, yo creo que hablando de Pedro Sánchez y toda su panda de secuaces, nada es casualidad, está claro. Pero es que creo que tampoco es casualidad que la semana pasada, por primera vez, se haya recibido a Maite Azpurúa en la Moncloa. También. Esa es la realidad. Es decir, a mí lo grave que me parece es que haya un partido político con un secretario general condenado por terrorismo, con una portavoz parlamentaria condenada por enaltecimiento del terrorismo, un partido que nosotros hemos pedido infinitas veces, la última de ellas en mayo del año 2023, que sea ilegalizado por ser un partido afín que todavía no ha apostatado de los crímenes de ETA y, de hecho, que el último paso haya sido el colocar a Maite Azpurúa al mismo nivel que el resto de portavoces. No porque nos ofenda que nosotros hayamos ido, sino porque consideramos que no debería de haber atendido nadie semejante llamada, teniendo en cuenta la vileza que es sentar a hablar del presupuesto en defensa de nuestra nación a un claro enemigo de la nación y al testaferro de este señor que ahora está negociando de la mano de Pedro Sánchez con los chinos. Es que en su momento dijo que con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar, si quieres se lo repito 5 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que le abre las puertas de la Moncloa, toca moqueta con absoluta naturalidad y es que parece que le envía como emisario para reunirse con el embajador de China. Va a sonar mal lo que voy a decir, pero voy a romper una lanza a favor de Bildu. Y es que aquí se criminaliza, no sabemos la historia de Bildu, pero es que
lo auténticamente grave es el PSOE. Bildu sería una anécdota si no es porque el PSOE se apoya en Bildu y compañía. Y aquí tenemos a focalizar todo contra Bildu, hay que focalizar todo contra el PSOE. El PSOE es el responsable de la situación actual. Bildu solo tendría unos cuantos diputados y no podría hacer nada si el PSOE no le hace seguimiento. Entonces, a los criminales, que son criminales, los de Bildu tienen el historial que tienen. Es que a lo mejor es el PSOE quien está comprando la agenda de Bildu, que la ha marcado Bildu, lo cual es tremendo. Claro, no, porque el propio Otegi se permite decir que la gobernabilidad de España la garantiza él. Es que todos estos tienen una misma agenda, con luego particularidades, que es anti-España. Bien, ellos están en contra de lo que es de verdad, en esencia, España. Bien, y todas las fuerzas estas de la izquierda. Esa es su agenda común. Luego tienen discrepancias internas. Y entonces lo grave es la fuerza hegemónica en ese ámbito, o la fuerza que tiene más poder, que es el PSOE. Entonces, que la historia de Bildu es criminal, sí, y cuidado. ¿Y la historia del PSOE que no es criminal? Claro. Hombre, claro. Es que mi abuelo fue asesinado en la guerra. ¿Por quién? Por el PSOE. Vamos a ver, es que claro, parece que la historia de hace 40 años la tenemos muy fresca, pero la historia desde el PSOE, su fundación, es que el primer discurso de Pablo Iglesias en las Cortes, Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, no fue precisamente diciendo que había que acabar con la Iglesia y con el ejército, y luego nos extrañamos de la política que llevan en tema de defensa. Es que la historia nos hemos acostumbrado a creer que es que España nace en el año 78, y nos acordamos del 78 para acá, ¿no? Es que España tiene mucha más historia. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, que Bildu, claro que son criminales, que Bildu, claro que está sirviendo al gobierno, el gobierno sirviéndose de Bildu, pero porque son cuños de la misma madera, luego tendrán sus discrepancias. Bueno. Hombre, por supuesto no te voy a decir que el Partido Socialista no sea efectivamente un partido criminal. De hecho, el jueves hubo realmente bastante movida en la Asamblea de Madrid al hilo pues, de que se pusieron encima de la mesa todos los caídos en la guerra civil por parte del bando republicano, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo llegó un momento que, y no solo el PSOE, el Partido Comunista de aquel momento, no solo los republicanos de aquel momento, sino que son los que nos han traído, por ejemplo, algo como la ley del aborto. Y luego tenemos a Celada, uno de sus diputados, diciéndonos que era al día siguiente, el día de los niños, del síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down, y no teníamos una ley que les protegiera. Digo, hombre, bastante cara tenéis cuando lo que habéis hecho vosotros es promover una ley que lo que está llevando es a su exterminio, ¿no? Pero eso estoy de acuerdo contigo, es verdad, es un partido criminal. Pero a día de hoy, los que sí que están directamente, no por sus antepasados, sino directamente vinculados con crímenes de sangre todavía sin resolver, no es el Partido Socialista, es Bildu. Y eso es una realidad. Y lo que también te digo es que los únicos que políticamente nos hemos puesto en contra o, digamos, a favor de la ilegalización de Bildu somos nosotros. Entonces, todos aquellos que o bien se sientan en mesas de negociación con Bildu, como el Partido Popular, que ha acudido su portavoz a la misma silla a la que iba a acudir horas después Maite Azpurúa, que ha votado en contra en el Congreso de los Diputados cuando nosotros hemos apoyado mociones. Mira, cuando no apoyas una moción porque no va a salir, estás cometiendo un error político gravísimo. Porque lo que hay en política, si hay algo importante, es defender los principios. Claro. Y cuando uno, porque esos principios no van a resultar mayoritarios, no los defiendes, te encuentras con un líder de la oposición que ha decidido no pelear contra la legalidad de Bildu. Esa es la realidad. Con lo cual se hace, desde mi punto de vista, políticamente tan responsable del blanqueamiento de Bildu como el Partido Socialista. Hay que recordar además que Bildu fue ilegalizado por el Tribunal Supremo y que fue el Constitucional quien decidió blanquearlo, pero el Supremo tenía todas las pruebas porque la Guardia Civil trabajó y tenían toda la información de que ETA decidió crear un partido político que se llamó Bildu. ETA político-militar decidió crear un partido político llamado Bildu y las evidencias estaban ahí, por eso el Supremo actuó e ilegalizó. Y luego el Constitucional lo lava más blanco. No el de Pumpido, sino el previo. Bueno, hay más cosas porque queríamos hablar sobre el euro digital y es que estaba previsto que el euro digital se planteara en el año 2029, pero desde la Comisión Europea se ha decidido adelantar a este mismo mes de octubre. Y atentos a lo que dice Christine Lagarde, dice que
la presidenta del Banco Central Europeo, dice que si alguien tiene esa tesis conspiranoica de que lo que pretenden es controlarlo todo y decidir dónde se va a ahorrar y coger los ahorros y decidir dónde se va a invertir y hacer corralitos, etcétera, etcétera, está en lo cierto. Es exactamente eso. Si ocurre eso, sería un éxito. Así lo dice abiertamente. Vamos a escucharle. Address all the conspiracy theory that abounds about this, as if, Big Brother was going to suddenly determine what you buy, when you buy it, and how restricted it should be, then I think it would be characterized as a success. That's how I see it. Bueno, tenemos con nosotros a Diego Barceló para analizar este asunto. Señor Barceló, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué se adelantó? ¿Por qué se ha tomado la decisión de adelantar a este mismo mes de octubre el euro digital? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el euro digital no resuelve ningún problema que tengamos los usuarios del euro, porque hoy por hoy podemos hacer transferencias a cualquier lugar del mundo, podemos utilizar pagos en euros con tarjetas de crédito o con otras plataformas como PayPal, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde ya empieza la desconfianza, porque si no resuelve ningún problema para nosotros, ¿para quién los resuelve? Entonces ahí es donde ya empieza el problema. Es algo innecesario y la verdad es que uno dice, esta gente tiene una voluntad de control, como mínimo. Ahora, pero Diego, lo que pasa es que lo que hacen, como lo venden es, como hay mucha gente que ya está invirtiendo en bitcoins, vamos a hacer nuestro propio Bitcoin, que es el euro digital. ¿Eso no tendría sentido? No tiene ningún sentido por lo siguiente, porque para empezar, el Bitcoin o el Ethereum, el Solana, etcétera, son todos proyectos privados con sus reglas de emisión. Entonces, en realidad, el temor de los políticos, porque al final el Banco Central Europeo no son técnicos, también son políticos, ven amenazado su monopolio forzado sobre la emisión de moneda. Y en realidad lo único que están haciendo es defender su chiringuito. No quieren que las criptomonedas privadas avancen, entonces inventan la suya, pero con la ventaja con la que siempre cuentan los políticos de que ellos nos pueden obligar a usarla, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ya de mano no es algo a favor de la libertad, sino en contra. Ahora, Diego, ¿el hecho de que exista un euro digital significa la eliminación del efectivo? Bueno, no lo van a decir así y de hecho son bastante cínicos o hipócritas en sus argumentos. Ellos hablan de practicidad, de facilidad, pero insisto, es todo mentira porque nosotros hoy no tenemos ningún problema por utilizar nuestros euros. Hasta ya tenemos transferencias instantáneas gratuitas. Ellos van a tender a eliminar el efectivo y a partir de ahí seremos totalmente rehenes porque con el euro digital se puede determinar con precisión de céntimos qué compramos, en qué gastamos, nos podrían poner límites. Por ejemplo, usted ya ha comprado demasiada carne vacuna, por lo tanto lo vamos a restringir. Y los escenarios, digamos, horribles se pueden multiplicar. Por ejemplo, nosotros ahora cuando tenemos que pagar a la agencia tributaria nuestros impuestos, nosotros pagamos. Un autónomo hace el modelo 130 e ingresa lo que tenga que ingresar. Bien. Con el euro digital, si ellos quisieran, lo podrían quitar directamente. O sea, ellos podrían hacer una liquidación presunta y no lo quitan y luego ya nos tendremos que arreglar. Eso por ejemplo, pero otra cosa mucho más factible también es que podrían imponernos un tipo de interés negativo. Dice, usted tiene sus euros digitales parados y nosotros necesitamos estimular el consumo, como decía Zapatero. Y entonces vamos a ponerle un tipo de interés negativo. ¿Qué quiere decir? Que hoy tengo 1.000 euros, mañana tengo 999, pasado 998. Entonces la gente ¿qué hace? Lo intento gastar. Sí. O sea, es un instrumento al servicio de la opresión que ni Hitler o Stalin se hubieran imaginado. Y podría plantearse, Diego, lo que algunos están lanzando de que podrían coger nuestros ahorros y dedicarlos a invertir donde les parezca oportuno. Bueno, en principio sí, también podrían. Lo que pasa es que con el euro digital podría cambiar todo el funcionamiento del sistema bancario, porque en última instancia serán asientos digitales en el Banco Central Europeo. Entonces, la intermediación bancaria se destruye.
Entonces, ahí también hay algo muy peligroso, porque imagínate, si es el Banco Central Europeo el que asigna el crédito, ¿qué tengo que demostrar? Que además de solvente soy un buen ciudadano, y según qué criterios. O sea, es que no tiene un pase lo del euro digital. Es, insisto, una herramienta al servicio de la opresión. Muy inquietante, la verdad. Y además a la vuelta de la esquina. Diego Barceló, muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes igualmente. Ana, un comentario. La verdad es que, bueno, es un tema apasionante, ¿no? Por lo complicado, lo primero que es entender qué le llaman al euro digital. Yo no sé vosotros, pero es verdad que para enterarse, intentar enterarse un poquito, es complicado, ¿no? Lo que parece ser es que quieren generar una especie de tarjetas monederos en la que tú tuvieras unos 3.000 euros en esa tarjeta. Claro, eso ya automáticamente lo que hace es comprometer la liquidez de los bancos. ¿Por qué todos los usuarios van a tener 3.000 euros? Puede haber mucha gente que no gaste 3.000 euros al mes y los bancos, bueno, pues en ese sentido la maniobrabilidad con la liquidez de los bancos se va a ver comprometida. Pero es verdad que la principal oposición viene, lo primero, de que esto es una medida de presión para eliminar el tráfico de billetes, de moneda de curso legal, que asegura el anonimato. Ese es el principal escollo, que asegura el anonimato. Desde luego yo creo que nadie en su sano juicio se cree que sea por un interés real de evitar la economía sumergida, porque si de verdad queremos luchar contra las mafias de tráfico de personas, de tráfico de drogas, bueno, pues no hay más que la Guardia Civil en Barbate tenga los medios adecuados y no tengan que morir los guardias civiles, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hay es evidentemente una voluntad de eliminar el anonimato de las transacciones. Y la privacidad. Perdón, la privacidad. Bueno, el anonimato dicen que es asegurable hasta cierto punto. Dicen. Vale, dicen. Entonces, bueno, esto automáticamente sometes a las filtraciones, etcétera. Cuando esto está en manos de un organismo político, pues exactamente igual que cualquier otro tipo de listado o cualquier otro tipo de información. Pero luego la última vertiente es que la realidad es que en el fondo es un ataque hacia operadores privados que ya existen en el ámbito, todos los tan partidarios de la globalización, es un ataque directo a Visa y a Mastercard, que son los principales operadores de pago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son estadounidenses. A mí me parece bien que lo que hiciéramos es intentar tener un competidor a nivel mundial con Visa y Mastercard que fuera europeo. Ojalá fuera español también. Pero la realidad es que eso nunca debe de venir de la vía de una imposición del Estado, sino de la vía de efectivamente poder competir en igualdad de condiciones. Está claro. ¿No? Bueno, otro de los asuntos de la semana ha sido el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para el reparto de los menas. Digo entre el Partido Socialista y Junts y no entre el Gobierno nacional y el Gobierno catalán. Ha sido entre el Partido Socialista y Junts, porque el acuerdo se ha hecho en Waterloo. Y además se ha hecho un día después de que se produjera la conferencia sectorial donde los responsables de inmigración de las distintas comunidades autónomas se reunían para tomar decisiones. O sea que han ninguneado a las comunidades autónomas, han ninguneado al Gobierno de la Generalitat y se han puesto de rodillas a un prófugo de la justicia. En fin, el acabose. Así que, bueno, como se pueden imaginar, desde el Partido Popular están que echan las muelas. Escuchen a Tellado. El Gobierno ha acordado un asunto que implica directamente a todas las comunidades autónomas con un grupo parlamentario que ni siquiera gobierna en ninguna comunidad autónoma de nuestro país. Alucinante, ¿no? Bueno, desde la Comunidad de Madrid se plantea lo siguiente: se ha ocultado información a la conferencia sectorial. Es que un día antes había conferencia sectorial y nadie del Gobierno dijo que estaban en esa negociación. Celebró una conferencia sectorial y se hurtó, no se dio ninguna información a las comunidades autónomas. Y luego el escándalo de que la política migratoria de un Estado como España la dirija un prófugo de la justicia desde Waterloo. Esto es alucinante. Decide la política migratoria en nuestro país, quien decide incluso los cupos migratorios no es el conjunto del país, no son las Cortes Generales, ni siquiera es el presidente del Gobierno, sino es un señor prófugo de la justicia que vive a más de 2.000 kilómetros de España, que decide a su antojo qué políticas migratorias tenemos que hacer el resto de comunidades autónomas y el resto de los españoles. Desde Galicia también el señor Rueda se ha mostrado en contra de ese acuerdo a espaldas de las comunidades autónomas. Nos dicen, pues no hace mucho tiempo, que Puigdemont desde Waterloo iba a decidir cuántos menores
no acompañados tienen que venir a Andalucía o tienen que venir a Galicia, no nos lo creíamos, pues está sucediendo. Bueno, y también Aragón, obviamente, se ha mostrado incómodo y en contra de ese acuerdo hecho a espaldas del Gobierno de Aragón. Que no cuenten con Aragón. La oposición va a ser frontal. Bueno, Ayuso ha dicho que también está en contra, pero en la sesión de este pasado jueves ha dicho que va a tener que cumplir la ley. Sin embargo, sí que ha planteado que aquí hay un problema grave y que a ver si la Unión Europea se entera de una vez. Si la Unión Europea despierta de una vez y se enteran de la clase de gobierno que tenemos en España, que no cumple nada, que no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía, ni protege las fronteras. Bueno, Ana, ha habido mucho debate en la Asamblea de Madrid, donde estás, porque le habéis recriminado a Ayuso que mucho decir que está en contra, pero que finalmente va a cumplir. Y ella lo que dice es, oiga, yo no puedo incumplir la ley. Vamos a ver, pero ella se levantó, su consejera se levantó del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. Y le siguieron todos los presidentes autonómicos. ¿Quién se levantó en ese consejo? Nadie, pero ¿qué hubiera pasado si se hubieran levantado? Nada. Bueno, pues por lo menos tienes... Nada, porque había un decreto. Vuelvo esto ha habido una imposición de rodillo. Pero vuelvo a lo mismo, te vuelvo a lo mismo. No emprender una batalla política porque no dan los números te lleva a que al final te lo comes. Y eso es lo que tiene que aprender el Partido Popular de una vez. Bueno, gobierna 14 comunidades autónomas. Pero eso es en relación al discurso, porque su discurso son tan españoles como Abascal, y ahora resulta que efectivamente... Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace la Comunidad de Madrid cuando recibe estos aluviones? Contratar al margen de la ley. Ya te lo digo yo. Es decir, ¿por qué tiene que cumplir la ley? Para acoger a los 400 menores e incumple sistemáticamente, y lo tengo en un informe de la Cámara de Cuentas, los procedimientos legales de contratación para darles cobijo. ¿Por qué unas leyes sí y otras leyes no? Señorías, pues para incumplir las leyes lo que haces es que los coges y en cuanto llegan a Madrid, desde el principio. los coges y los mandas de vuelta. Ya. Vamos a ver. Yo voy más al fondo porque, sinceramente, en esta vida hay que aspirar simplemente a ser un poco coherente. Resulta que hay una serie de fuerzas, yo estoy de acuerdo en eso, que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, del Gobierno. Y hablan de que no hay acuerdo con las comunidades autonómicas, pero vamos a ver, no me dice usted que son competencias exclusivas, no hay acuerdo que valga. Lo que hay que criticar al Gobierno es que cuando actúa favoreciendo a aliados políticos aún en contra de los intereses de otros españoles que no son aliados políticos. Esa es la clave. La clave de es que no han hablado con nosotros, es que, no, mire, es que son competencias exclusivas. Primer elemento. Segundo elemento. Pues entonces que los gestione claro, Sánchez. Pero es que aquí los gestiona Ayuso, ¿eh? Hombre, es que Sánchez te lo manda allí y tú te encargas luego de buscarles alojamiento, etcétera. Que seamos realistas. ¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid? Pues que en determinados ayuntamientos de mayoría socialista es donde Ayuso los va a llevar. Bien, o sea, esto lo sabemos todos. Pero vamos a ver, es que hay que saber muchas más cosas. No, porque Ayuso dice, tú me lo endosas sin consultarme, yo te lo endoso sin consultarte. Claro, y que me parece una buena jugada. Pues a mí me parece una jugada espantosa, porque pagan los madrileños. Vamos a ver, porque pagan los madrileños. O sea, es que pagan las familias. Es que pagan las familias que tienen en la puerta de al lado a unos chicos que se drogan. Pero si no los traen a Madrid, ¿lo van a pagar los andaluces? ¿O qué pasa? ¿O es que los madrileños somos más que los andaluces? Pues mira, para no cumplir la ley, los metes en un avión y los mandas a su casa. Muy bien. En vez de darles tarjeta sanitaria, que es lo que va a hacer. Yo eso estoy conforme. Ahora bien, para eso tendrás que desuscribir un montón de tratados internacionales que tenemos suscritos cuando son de menores. Yo hablo de menores, ¿eh? Que es verdad que hay que afinar. Si es que son menores. Claro, hay que afinar, los medios técnicos para detectar si son menores o no. Bueno, pero es que Ayuso se acaba de oponer a determinar la edad. Claro. Hace un mes, en la Asamblea de Madrid, ha votado en contra de determinar la edad de los menores extranjeros. Una barbaridad pero ahora a lo mejor está a favor. Seamos sinceros. Bueno, pues que salga y lo diga. Claro. Pero seamos sinceros en este debate, porque en este debate de la inmigración, que se está haciendo muy mal en toda Europa, es una barbaridad, es un suicidio el que estamos buscando los europeos. Total. Es un suicidio, es el segundo problema más grave que tiene Europa, después de la natalidad, del que nadie habla. La natalidad es el primero. No habría problema de inmigración si hubiera una natalidad como debe haber. Pero como no se defiende el matrimonio, no se defiende la natalidad, no se defiende nada de esto, pero en fin, tratando el tema de la inmigración.
cuando se entra en este debate, seamos sinceros, y entonces hay que hacer un listado de tratados internacionales de los que España debe retirarse, por lo menos con respecto a los menores. Lo que no podemos hacer son debates parciales buscando el apoyo de determinados votantes o determinados medios sin abordar el problema en serio. Y el problema para mí no es si se reparten en Madrid o menos en Cataluña, porque todos somos españoles. A mí qué más me da que haya que pagar el alojamiento de un MENA con dinero mío de Madrid que con dinero de un conocido mío, porque es español o no conocido, de Andalucía. Porque es que al final entran todas las fuerzas políticas al debate comunitario de mi comunidad. No, todas no. Se está criticando el reparto. Alto y claro la crítica es que están en España, da igual que estén en Cataluña o en Madrid. Y escucha a Santiago Abascal, que ha dicho que no los queremos ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Burgos, ni en Valladolid. Los queremos de vuelta a su casa. Con sus padres. Tales tratados internacionales donde España tiene que proteger. A su casa. Cuanto antes, mejor. Es imposible que asumamos la inmigración ilegal que está llegando a España. Y hay que llegar... Bueno, pues hay que coger el toro por los cuernos y devolver a los primeros. Y denunciar primero los tratados internacionales de los que somos parte. Lo que no podemos es actuar, firmar tratados, comprometernos internacionalmente y luego incumplirlos. ¿Qué credibilidad damos? Lo que tenemos que hacer, que existe la fórmula, es denunciar esos tratados internacionales y dejar de creer que esto es simplemente un problema nacional de España. Es un problema que está generado y luego por todo una esto, serie de... Javier, todo esto se está vendiendo, el gobierno lo vende como que ellos son muy buenistas y que acogen a los niños y tal. No, los niños con quien tienen que estar con su padre. Claro. O sea, que la Entonces la responsabilidad, la solidaridad está en la familia. Entonces usted lo que tiene que hacer, el niño, con quien tiene que estar es con sus padres. ¿Qué hace un niño ahí en un centro de acogida? Pero vamos a ver, eso tiene que ser una súper excepción. Entonces, la principal inmoralidad de la inmigración no es el país receptor, es el país emisor. Es decir, en estos países cuesta mucho que un niño llegue joven, fuerte, sano, saludable, para poder levantar ese país, y se permite que vengan a otros países, a Europa, para cobrar unos sueldos muchísimo más bajos y no ayudar a levantar su país. O sea, ese es el primer problema. Aquí lo que hace falta es a la caridad con respecto a esas personas que vienen aquí. Y luego está nuestro problema, que es secundario, es el segundo, no secundario, el segundo, y es el recibir a unas personas que nos adaptan culturalmente, pero cuidado que las recibimos para explotarlas. Bien, y las recibimos para que sus países no logren levantar cabeza. O sea, esta es la realidad. Bueno, para explotarlas relativamente, porque de momento, por lo menos... Bueno, viven mejor que sus países vivirían. No, en el corto plazo... Mejoran. En el corto plazo tiene un coste, pero bastante elevado además. Hablemos de los marroquíes. Hay 1.100.000 marroquíes en España. Y es una barbaridad. 750.000 no trabajan. Claro. Entonces, eso de que los explotamos o de que vienen a pagar nuestras pensiones, la verdad es que lo pongo bastante en duda, Sí, además hay muchos informes sobre el impacto económico de la inmigración y ahí, efectivamente, la inmigración magrebí es una inmigración es deficitaria. Muy especial. La hispana no. La hispana es otra cosa. Sí, por eso yo siempre hablo con nombre y apellido. El tema de marroquí no es inmigración, es otra cosa. Exacto. Eso es una invasión. Claro, es que no es inmigración, es un plan estratégico. Y la inmigración latina tampoco es inmigración porque en el fondo los países latinos son hermanos. Son países hermanos. Bueno, hay un detalle doméstico y es que el acuerdo se hace con Junts y Junts saca pecho diciendo, oye, hemos conseguido un exitazo, etcétera. Cuando va a dar la rueda de prensa, la señora Nogueras, la responsable de Junts en el Congreso, entra en una sala del Congreso de los Diputados donde hay una bandera de España y dice, oye, no, con una bandera de España no, y o la quitan o nos vamos al pasillo. Nos vamos fuera y total que se va al pasillo, ahí van todos los periodistas a escuchar lo que tuviera que decir la señora Nogueras. Entonces, un periodista, Vito Quiros, que por cierto le acaban de hacer un escrache para sacarle del Congreso de los Diputados por hacer preguntas como la que van a ver ahora, le pregunta a la señora Nogueras, oiga, ¿usted por qué tiene problemas con la bandera de España y no tiene ningún problema en recibir un sueldo de 100.000 euros del gobierno al que usted rechaza? Usted se ha negado a comparecer en una rueda de prensa con la bandera de España, sabe que ha suscitado mucha polémica y después no tiene ningún problema en cobrar 113.000 euros al año. Es una contradicción bastante evidente, ¿no? Bueno, pues alucinante, porque este tipo de preguntas, lo que algunos periodistas llaman el estilo Vito Quiles, parece que disgusta y a lo mejor hasta le echan del Congreso de los Diputados. Nos vamos a quedar sin estas preguntas. Esto es alucinante, ¿no, Ana?
Pues la verdad que sí, esto es la libertad de prensa que vamos a gozar en España, la libertad de expresión y sobre todo el odio que se tiene a poner las cosas encima de la mesa como son, ¿no? Yo creo que Vito Quiles ha hecho una pregunta perfectamente razonable, porque una persona que cobra del Estado español profesa, digamos, un desprecio constante a los símbolos de la nación, ¿no? Pero la realidad es que a mí, vuelvo a lo mismo que con Bildu, a mí lo que me parece increíble es que cuando nosotros hemos defendido que aquellos partidos políticos que no, no que no defienden la unidad de España, sino que en sus bases está la ruptura el odio de la nación española, no deberían de ser legales. Y no es la única nación en la que no son legales aquellos partidos que promueven la ruptura de la nación. No sería un anatema, no sería algo fuera de lo, digamos, del tráfico constitucional. Hemos estado solos. Es que hemos estado solos. Es que cuando nosotros, en el año 2020, muy reciente todavía, el 1 de octubre, llevamos en todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados una moción para la ilegalización de todos aquellos partidos filoterroristas, pero también todos aquellos que en sus bases atentaban contra la unidad nacional, estuvimos solos y seguimos estando solos. Probablemente porque hay un virus en el propio sistema político español, y es que todos saben, el Partido Socialista, el Partido Popular, que si quieren gobernar van a necesitar a Junts. Bueno, y porque tienen una historia, Luis, permítame que te recuerde, y es que tienen una historia que desde el año 93 ha vendido la gobernabilidad de España a los partidos separatistas. Claro. Empezó Felipe González en el 93 con su primera cesión del 15% del IRPF a Jordi Pujol. Continuó en el 96, bueno, y luego múltiples cesiones al Partido Nacionalista. Continuó en el 96 con Aznar, claro. Continuó en el 96 con Aznar y a partir de entonces, fíjate que es de los primeros recuerdos políticos marcados que yo tengo, la necesidad de un partido en España que, teniendo en cuenta cómo funciona en España la ley DONT, pudiera asegurar la gobernabilidad sin necesidad de recurrir a los partidos separatistas. Claro. De verdad, yo en el 96 tenía 22 años. En ese momento dije, la gran necesidad de España es esta. Muchos españoles se ilusionaron con Ciudadanos precisamente por eso, claro, porque en el fondo es algo que está muy metido en nuestro amor a la patria, ¿no? Y entonces mucha gente precisamente vio en Ciudadanos esa concepción de un partido que fuera capaz de pendular entre la izquierda y la derecha, pero con una visión nacional, asegurar la gobernabilidad de España. Y por eso desapareció Ciudadanos. En el momento que perdió, en el momento de que dejó de ser útil para eso, que era para lo que creían ellos, mucha gente desapareció. Bueno, creo que desapareció porque pretendieron hacer una operación, según hemos conocido hace muy pocos días, pretendieron hacer una operación pinza con el Partido Socialista, que por cierto, vamos a tener ocasión de hablar con Fran Hervías enseguida. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar con Fran Hervías precisamente del asunto de Ciudadanos, también del pacto entre el Partido Popular y Vox en Valencia y de lo que puede significar a nivel nacional. Pero antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan a un restaurante que está en Plaza de España que se llama Terracota. Está en el corazón de Madrid, justo en la Plaza de España, y ahí se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato es una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Es un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son solamente un restaurante, son un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que puedes descubrir Terracota en Plaza de España, el lugar donde siempre desearás regresar. Nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les hablamos de ese acuerdo entre Partido Popular y Vox en Valencia. ¿De dónde viene? Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol.
¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Bueno, pues les hablábamos sobre el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, que es un acuerdo apasionante porque puede marcar una pauta a nivel nacional. Es un acuerdo presupuestario, supuestamente para avanzar en la reconstrucción de Valencia, supuestamente y de verdad, pero que puede tener un impacto más allá de Valencia. En el discurso en el que Mazón presenta ese acuerdo, plantea dos puntos que son especialmente relevantes. Uno, no a la inmigración irregular, no tenemos capacidad para aceptar más menas. Y dos, no al Pacto Verde Europeo, que pone en riesgo nuestro sector primario. Exactamente los dos puntos básicos en donde había insistido el Vox. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que desde el Partido Socialista se han lanzado un mensaje de una agresividad espectacular, de que si el PP se ha echado de manos de Vox, que si ahora resulta que quien gobierna no es Mazón sino Abascal, que se han voxicizado, etcétera, etcétera. El discurso del Partido Socialista, el relato es negacionismo al cambio climático, es agresivo, es el que precisamente en Valencia, que es donde se produjo la dana supuestamente por el cambio climático, y negarlo es una aberración, y además es un pacto racista y xenófobo. Por ejemplo, Argensen plantea parte de este argumentario. Por eso que el señor Mazón y el PP abrace el negacionismo, precisamente naciendo en Valencia, nos parece especialmente grave. Y luego está el debate de quién se beneficia con este acuerdo. Desde Vox plantean, oye, nosotros hemos conseguido ese acuerdo porque Mazón ha regresado donde tenía que haber, no se tenía que haber ido nunca, porque hay que recordar que los acuerdos regionales de PP y Vox se rompen precisamente por el asunto de los menas. Bueno, y ahora resulta que Mazón dice que menas cero, y por lo tanto Vox puede decir teníamos razón, y por lo tanto regresamos a la casilla de inicio. Aunque algunos piensan que el Partido Popular se ha dado cuenta de que el tema de la inmigración ya no cabe esconderlo de ninguna de las maneras y por lo tanto pretende hacer el abrazo del oso. ¿Qué opináis? Yo la verdad es que insisto en que a nosotros lo único que nos preocupa es realmente el bienestar de los valencianos y de todos los españoles. Por lo tanto, lo primero es que nos parece positivo alcanzar un acuerdo con un gobierno del que hemos formado parte, en el que desgraciadamente ya no estábamos para poder ayudar en el momento que ha sucedido toda esta desgracia, que hay más de 200 muertos, con cosas que nosotros ya veníamos avisando.
la construcción de infraestructuras que permitan canalizar el agua, la destrucción de presas y azudes que gracias al Pacto Verde se está haciendo en España, el descuido realmente de los cauces de los ríos, pues han contribuido a esto, ¿no? Entonces, para nosotros, el que el Pacto Verde vuelva a ponerse en su sitio y se diga, oye, es que esto nos está perjudicando, es bueno tanto para los valencianos como para el conjunto de los españoles. Y el tema de la inmigración ilegal, pues es lo mismo, es que no es un argumento que traigamos nuevos. Estamos diciendo, la inmigración ilegal descontrolada... No es nuevo por parte de Vox, es nuevo por parte de Mazón. No es nuevo por parte de Mazón. En los acuerdos de gobierno, estuvo. Claro. Y lo firmaron. Sí. Luego fueron ellos los que lo abandonaron. Eso es. Y ahora han decidido volver. Ahora han regresado a la casilla de inicio, exacto. Exactamente. Es lo que digo. Sí. Son ellos los que han regresado. O sea, en ningún momento Vox ha cambiado ninguno de sus postulados. Por lo mismo que yo no he dicho eso, es lo que digo. No puedes cambiar tus postulados por los vaivenes de la política. Entonces, lo que nosotros estamos seguros es que son dos premisas que permiten trabajar con más eficiencia por el bienestar de los valencianos. Lo que estoy planteando, Ana, es si esto españoles. es un pacto a nivel general, porque desde Génova se ha lanzado el mensaje de que esto puede ser el modelo que se siga en Aragón y en Murcia. Debería. En Murcia ya se ha planteado que en realidad lo tenían precocinado desde diciembre y que ahora ya lo van a plantear prácticamente pasado mañana. Y que en Aragón, sin embargo, se da marcha atrás. O sea que el Partido Popular en realidad no se sabe muy bien, como siempre, a qué juega. Por supuesto. Es que aquí, bueno, vamos a ver, a corto plazo, el gran éxito ha sido de Mazón. A corto plazo, a medio y largo plazo, pues, Vox le podrá sacar rentabilidad a estos acuerdos. Pero, en fin, a quien ha dado una bomba de oxígeno es a Mazón. O sea, que me parece bien y mal, es una realidad objetiva. Que prácticamente era un zombi. Claro, exacto, es una realidad objetiva. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar aquí? El PP, de todas maneras, el PP y otros muchísimos partidos políticos en toda Europa se están dando cuenta que el problema de inmigración va a ser la clave en el futuro. Vox lleva mucho tiempo en el tema de la inmigración porque sabe que en el futuro esa va a ser la clave. O sea, Vox lo está apostando todo. Por eso mi pregunta es si el Partido Popular se ha dado cuenta de eso y le está tratando de robar Exacto, yo entiendo campaña. que sí. Yo entiendo que Vox puede ser objeto del abrazo del oso. Porque le pasa a todos los partidos pequeños cuando se juntan a uno grande. Bueno, tan pequeño no, pero que fíjate somos lo que ha la ocurrido tercera en fuerza política. Sí, pero también Podemos era muy fuerte y Podemos acabó destrozado. Es decir, Ciudadanos también fue muy fuerte y acabó destrozado. Pero fíjate lo que pasó en el PP alemán. El PP alemán dijo que no, que se endureció con el discurso precisamente porque el Vox alemán, el AfD, tenía el discurso de inmigración. Lo endureció y nada más llegar al gobierno dijo que de aquello nada. Yo de todas maneras, sinceramente. Entonces, como yo aquí soy hay una conversión pero a la hora de la verdad, nada de nada. Como yo soy español y solo soy español, yo no comprendo ni cómo piensan los alemanes ni los franceses, porque yo no soy europeo, yo soy español, bien, y yo lo que puedo determinar es cómo actuamos los españoles. Bien, y los españoles al final, pues sinceramente somos muy de ir a apostar por caballo ganador. Entonces siempre parece que el más fuerte. Por eso aquí en España nunca ha sido posible un centro, no solamente por el sistema que pergeñó la Constitución de dos partidos políticos, ¿no? Es que en la mentalidad española existe blanco y negro y no existen grises. Entonces existen los buenos, los malos y no existen los de en medio. Ya. Y el riesgo que existe, cuidado, ahora, el que desaparezca, por ejemplo, si el PP hiciera un abrazo del oso y acaba desapareciendo Vox, lo importante no es si desaparece un partido o aparece otro. Lo importante es que se defienda y que se logre hacer a través de leyes y tal lo que es correcto. Es decir, si, por ejemplo, las cosas buenas que tiene Vox las acaba comprando el PP y las acaba ejecutando, la labor de Vox ha sido excepcional porque Vox lucha por España. Dice que lucha por España, entonces será de agradecer. Otra cosa es que Mazón vuelva a hacer lo que hizo, que es firmar un acuerdo y... Claro. Es que ese es el asunto. Mazón firma un acuerdo y luego da marcha atrás. Yo no veo... Génova dice que es el modelo, pero desde Aragón dicen que no, que eso es un tema particular de Valencia. Yo, como soy católico y el deber que tengo es, en todos los sitios donde está, hacer profesión de eso, bien, pues resulta que hay una cosa que se llama dentro del catolicismo el propósito de enmienda. Bien, yo no he visto Mazón ningún propósito de enmienda. Mazón tiene un problema puntual muy gordo porque
Bueno, pero tuvo la actuación que tuvo durante la Dana. Bueno, pero sí, eso está claro. Pero el Claro. discurso, sí, pero el discurso cuando ha vendido. Muy bueno, el discurso muy bueno. Es El espectacular. discurso que hizo fue magnífico. No, pues ya está. Otra cosa, es sincero, hay propósito de enmienda. Bueno, si es sincero o no, no lo sé. Sí, pero si lo ha verbalizado, es para él sabe perfectamente lo que significa ese discurso. Claro. Es un Yo discurso creo que muy lo- comprometido, que ha levantado Sí, ampollas sí, por parte de la izquierda, que probablemente también incomoda a propia Génova, que ahora, claro, como toda la izquierda está con una agresividad espectacular, a lo mejor saltan los Pero es complejos, que ha sido ¿no? un éxito de Mazón sobre la propia Génova, ¿eh? Bueno, yo no tengo sí, pero tan claro Mazón- que Génova tenga tan A claro ver, que es lo que quiere. Mazón le hizo la 314 en el acuerdo con Vox porque lo hizo antes Antes. de negociar con Génova, a lo mejor lo ha hecho ahora también, pero a mí lo que me ha sorprendido es que desde Génova se diga que no se diga amén, sino que es el modelo a seguir en otras comunidades autónomas. Y eso significa, en mi opinión, que el Partido Popular ha descubierto que el tema de la inmigración es más gordo de lo que pensaban y que es mejor echarse a hacer el abrazo del oso y tratar de robar la bandera que seguir insistiendo en el buenismo que llevan desde hace tiempo. Pero hay otro asunto que creo que es relevante porque el picoteo entre Partido Popular y Vox es espectacular y Ayuso, que en su momento dijo que los de Vox pues eran perfectamente democráticos, que ya no era de Vox, pero que podía entenderse con ellos, ahora parece que hay una distancia absolutamente sideral y les acusa de ser el flotador del Partido Socialista. Que tiene un problema, señor Sánchez, siempre Vox sale al rescate. Enhorabuena por ese discurso. Ana. Parece que son declaraciones totalmente desquiciadas, lo siento, porque decir que el flotador del señor Sánchez es Vox después de que Pablo Casado le entregara al Tribunal Constitucional, y tengamos a Conde Pumpido, después de que González Pons haya negociado con Bolaños la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aún nos deben, creo que cosa de 100 nombramientos de renovación de la cúpula que no se han producido, que le damos un balón de oxígeno cuando ellos han acudido a la convocatoria de Moncloa al mismo nivel que Maite Aizpurúa para luego salir diciendo que Sánchez les había vuelto a engañar, cuando saben perfectamente que el debate acerca del rearme de España no es ya no que vaya a ir a referéndum, sino que ni siquiera va a ir al Congreso de los Diputados. Y aún así constantemente siguen pactando con él y siguen pactando el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo. Lo dijo González Pons, somos socios en Europa. Dijo que quería seguir siendo amigo de Bolaños y que estaba seguro de que acuérdate, lo comentamos aquí, a que esto es el principio de una gran amistad, le faltaba la gabardina, ¿no? Y de Humphrey Bogart. Entonces, bueno, pues yo creo que decir esto es llevar la política a lo ridículo, ¿no? ¿Por qué dice esto la señora Ayuso? Porque no decimos amén a todo lo que ella quiere. Esta es la realidad. No decimos amén a todo lo que ella quiere porque no ha querido derogar la ley trans ni la ley de la LGTBI-fobia. Pero creo que es significativo porque probablemente la que más capacidad tiene para hacer el abrazo de los osos es la propia Ayuso. Y Ayuso en su momento tenía una relación de relativa cordialidad con Vox y ahora está en una relación de agresividad. Eso es un cambio. Bueno, es un cambio, pero porque también se le ven muchas vergüenzas. Es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que abandonaron supuestamente porque se oponen a la quita de la deuda, todos sabemos que al final pondrán la mano. En el último pleno, Alfonso Serrano, fíjate, basaba su oposición en que a nosotros, a los madrileños, nos perjudicaba más que a otros. Y le digo, y si fuera al revés, es decir, si te perdonan a ti más deuda, ya estaría bien. Es decir, me estás diciendo que lo que estás haciendo es negociando con Sánchez dinero. Esto ya lo hicieron en el COVID. En el COVID salió lo mismo diciendo que se iba a pelear contra Sánchez, que la estaba discriminando, porque ella pedía 2.100 millones del fondo COVID y decía que Sánchez no se los iba a dar. ¿Sabes lo que pasó cuando le dieron 2.800 millones? No dijeron que era injusto, que eso significaba que alguien estaba recibiendo de menos, según sus cálculos. Se los quedaron. Claro. Y es lo mismo que van a hacer con la deuda. Entonces, como nosotros le decimos eso en todos los debates, pues claro, realmente resultamos muy incómodos. Cuando la realidad es que sabemos que todo lo contrario, que debería de haber mucha mayor sintonía y que la realidad es que, igual que Mazón, debería adoptar nuestros postulados y decir, oye, hay que estar juntos con la inmigración ilegal, hay que estar juntos en defender a los trabajadores españoles. Pero es curioso porque Ayuso en su momento creo que apostaba por el abrazo del oso,
y creo que le salió razonablemente bien, y sin embargo ahora está en las antípodas, y sin embargo Mazón, que estaba ni fu ni fa, ahora está en ese lado. Me resulta curioso. Bueno, a quien le han criticado a Vox por ese pacto con el Partido Popular ha sido toda la izquierda, que si son xenófobos, racistas, negacionistas, que menuda vergüenza, y Pepa Millán, por supuesto, ha estallado en el Congreso de los Diputados y ha dicho, hombre, vergüenza la suya. Así que pacto de la vergüenza, el suyo, el que tienen ustedes con los asesinos de sus compañeros y con Claro, es que el Partido Socialista le critique cuando tiene un acuerdo con Bildu, cuando le ha abierto las puertas de la Moncloa a Bildu, cuando tiene una relación estratégica con los que dieron un golpe de Estado en Cataluña, hombre, tapense un poco, ¿no? En fin, es alucinante. Y hay otro asunto que creo que es interesante porque en el Congreso de los Diputados, en la sala de prensa, Vito Quiles pregunta a Pachi López una pregunta que no tiene respuesta, pero que creo que es relevante. Oiga, ¿por qué el pacto de Valencia es racista y el pacto con Junts no lo es? Portavoz, ¿usted cree que es coherente criticar el pacto del PP con Vox en Valencia porque rechaza la inmigración ilegal y después pactar con Junts, excluirles de acoger inmigrantes? Portavoz, sobre la PL. Portavoz, es que usted ha sido muy crítico con este pacto, precisamente por eso, porque ustedes son un partido antirracista. ¿Por qué pactan con un partido al que han denominado en muchas ocasiones ustedes mismos racista? Voy a ser coherente con los que están aquí y no quieren que estés tú aquí. Y no voy a contestarte. Ya, pero vivimos en democracia, portavoz. Hay algo que se llama pluralidad informativa. Va a ser coherente con los periodistas que han decidido echar a Vito Quiles por hacer una pregunta más que oportuna. Por cierto, exactamente la misma pregunta que hizo Bendodo un día después en el Congreso de los Diputados, y la respuesta fue la misma, ninguna. Pero ¿quieren explicar por qué pactar menos cero en Valencia es racista y pactar menos cero en Cataluña con Junts no es racista? No, eso es progresismo espectacular, en fin, alucinante. Bueno, y sobre todos los ataques que se están recibiendo, que son absolutamente espectaculares, Abascal pone el dedo en la llaga. La gente. Para mí es muy gratificante ir a cualquier sitio de España y encontrarme una multitud donde vamos. Es muy gratificante salir a la calle y poder hacerlo tranquilamente y en paz. Porque realmente quien genera rechazo es Pedro Sánchez, que no puede ir a la calle. No nosotros, a pesar de todas las noticias falsas que hay en todos los medios de la izquierda y en todos los medios financiados por el PP. Porque el ataque sabemos de dónde viene. Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol, de esos 4 sitios. Bueno, el presidente de Vox planteando de dónde vienen los ataques del Partido Socialista, pero también de Génova 13 y de la Puerta del Sol, es decir, de Presidencia de la Comunidad de Madrid, es decir, de Ayuso. Ahí queda ese discurso por parte de Abascal. Bueno, tenemos con nosotros a Fran Hervías, que ya nos acompaña. Señor Hervías, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, un placer. ¿Cómo has vivido el acuerdo entre Partido Popular y Vox en Valencia? ¿Crees que puede tener traslación nacional? Bueno, yo por una parte creo que es lo habitual y lo que debería ser, mejor dicho, lo natural y lo que debería ser habitual, ¿no? Al fin y al cabo estamos teniendo pues un gobierno con Pedro Sánchez al frente, con el sanchismo, pues que está desmantelando los valores constitucionales y los valores democráticos de nuestro país, y yo creo que es positivo y es bueno, concretamente para la Comunidad Valenciana, pero también para España, pues que esos pactos de Partido Popular y Vox se multipliquen y se multiplicaran en el conjunto del país. Hemos visto medidas que se están tomando que yo creo que son positivas. De hecho, se han demostrado en muchos otros acuerdos de investidura, independientemente después de la salida de gobierno que hizo Vox hace unos cuantos meses, pero se ha demostrado que las comunidades autónomas avanzan, que progresan, que se crean empleo, que hay crecimiento económico. Y se ha demostrado también otra cosa importante. Decían que con Vox en un gobierno o con Vox apoyando los gobiernos, pues que esto parecía que se iban a acabar los derechos sociales. Todo lo contrario. Se está viendo que no solamente los derechos sociales se mantienen, sino que además se han ido ampliando en muchas de esas comunidades. Lo digo porque en el discurso de Mazón plantea lo que siempre ha defendido Vox, es menos cero, pacto verde cero, y obviamente ese discurso iba a generar muchas ampollas y iba a despertar a toda la izquierda. Sin embargo, desde Génova lanzaron el mensaje de que ese era el modelo que iba a seguir en otras comunidades autónomas. ¿Tienes la sensación de que el Partido Popular está en un proceso de conversión, para entendernos? Bueno, pues ojalá, ¿no? Los que hemos defendido siempre que España necesita pues cambios políticos y sobre todo un modelo económico
que sea de una perspectiva mucho más liberal, en el que se defienda, insisto, esos valores constitucionales, nuestro estado de bienestar, nuestro pacto democrático del 78, que los socios del gobierno central actual lo quieren dinamitar, yo creo que es bueno y es positivo, y ojalá que Génova siga en esa línea y que, desde mi punto de vista, hayan tomado nota del error de las pasadas elecciones generales, ¿no? Esa última semana de campaña, donde entraron en el marco mental y en el relato de Pedro Sánchez de que Vox era algo parecido como un demonio, y que decían que preferían pactar con Pedro Sánchez antes que pactar con Vox, cuando, insisto, yo creo que el pacto natural y el que debería ser habitual precisamente es del Partido Popular con Vox, y allí donde se han dado esos pactos es evidente que son las economías, son las comunidades autónomas que mejor están avanzando en el conjunto de España. Aunque desde el Partido Popular se sigue lanzando el mensaje que cada vez que el Partido Socialista tiene un problema siempre sale Vox en su rescate. Lo ha dicho Ayuso, pero lo dice muchísima gente. Sin embargo, parece que a lo mejor en este asunto de la inmigración el Partido Popular ha decidido que va a coger esa bandera, que no quiere que la utilice en monopolio Vox, y que quiere hacer una especie de abrazo del oso, ¿puede ser? Bueno, eso hay dos aspectos, ¿no? Y por experiencia, cuando negociamos los pactos en su día en Ciudadanos con Partido Popular, también en algunas regiones se hizo con Partido Socialista, esa disyuntiva siempre se daba, ¿no? Y esa duda de, oye, si nos pactamos con el pez grande para entendernos, pues nos puede acabar comiendo, ¿no? Al fin y al cabo, los que anteponemos el bienestar común de los ciudadanos, el bienestar común de España, eso es lo de menos, ¿no? Creo que lo importante no es con quién pactas, sino para qué pactas. Y en ese sentido yo creo que Vox, en este caso, está acertando, está consiguiendo lo que son líneas políticas que ellos han ido defendiendo, que ellos han ido siempre poniendo en valor. Lo están, lógicamente no puedes tener el 100% de tu programa que se ejecute y el 100% de tus medidas que se lleven a cabo, pero parte de ellas sí que están influenciando en esos gobiernos, y yo creo que son medidas que son acertadas, ¿no? Al fin y al cabo, una cosa es que tengamos sensibilidad con la inmigración o personas vulnerables, y otra cosa esto es que aquí sea puertas abiertas para todo el mundo y especialmente hasta para delincuentes, ¿no? Y que se mire para hacia otro lado cuando se está viendo claramente que está habiendo un problema real, porque al final hay culturas que no se adaptan a la cultura occidental, a la cultura española, ¿no? Y entonces eso crea problemas reales. Darme y mirar hacia otro lado y decir, oye, no pasa nada, pues no, porque pues pasa lo que pasa, vemos lo que está pasando, por mucho que se quiera ocultar la realidad. Porque desgraciadamente ya está pasando el incremento de la delincuencia, problemas de convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo estamos viendo en países europeos, ¿no? Claro. La multiculturalidad decían que era un punto común y un bien común para la sociedad, y con el paso de los años, y en esos países que se habían abrazado de esa multiculturalidad y habían dejado de lado nuestros valores reales, nuestros valores democráticos, nuestros valores cristianos, pues realmente han visto pues que ahora tienen un problema, y no pequeño, ¿no? Estamos hablando de delincuencia, de violaciones, de asesinatos. El multiculturalismo ha sido un absoluto fracaso. Fran, una última cosa muy rápida. Has hablado de Ciudadanos y los pactos que hicisteis en su momento. Hace algunos días salió la información de que Ciudadanos había pactado con el Partido Socialista ese movimiento en Murcia, pero también en Madrid, en otras comunidades autónomas y en varias ciudades. Y el pacto del Partido Socialista le había ofrecido a Ciudadanos las presidencias. Por eso ese movimiento en su momento que Ayuso abortó de manera muy inteligente, pero que eso es lo que muchos sospechábamos, pero ya lo tenemos negro sobre blanco. ¿Eso crees que fue lo que dinamitó, lo que fue la sentencia de muerte de Ciudadanos? Pues claramente sí. De hecho, yo por aquellos entonces era senador por Andalucía, a partir de esos pactos antinatura, insisto, de Ciudadanos pactando no solamente con Pedro Sánchez, sino también con Pablo Iglesias, porque esas mociones de censura necesitaban el apoyo de Pablo Iglesias para que tiraran hacia adelante esas mociones de censura que habían pactados. Yo salí y me tocó dar la cara y me siento orgulloso de haberlo hecho, porque al final el tiempo ha puesto todo en su lugar. Me fui de Ciudadanos y dejé mi acta en el Senado porque no compartía esos pactos. Me acuerdo que salía la dirección de Ciudadanos de entonces, con Inés Arribas al frente, que era mentira, que era falso, que solamente era una moción de censura para Murcia, por no sé qué caso de corrupción, que por cierto, 4 o 5 años después creo que han pasado ya de aquello, no ha salido nada de lo que decían. Por tanto, era evidente que algunos sí teníamos razón, que había una serie de mociones de censura coordinadas en el conjunto de España para dar más peso y más poder al sanchismo,
algunos nos involucramos para que esas mociones no saliesen adelante y por suerte, y yo me siento orgulloso realmente de, primero, no haber apoyado esos pactos antinatura y esas mociones de censura para desbancar al Partido Popular de gobiernos y para dar poder sobre todo al sanchismo con el apoyo, insisto, de Podemos, de Pablo Iglesias, creo que entonces era el vicepresidente del gobierno de España, y nos sentimos orgullosos de que esas comunidades autónomas, donde precisamente querían darle poder al sanchismo, a día de hoy estén gobernadas por el Partido Popular y en muchas de ellas con el apoyo externo de Vox. Bueno, pues la verdad siempre termina aflorando y ahí está esa documentación con esa sospecha que teníamos todos, pero ahora ya tenemos negro sobre blanco. Fran Hervías, ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Ha sido un placer, Luis, gracias. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar sobre la corrupción del Partido Socialista porque es bastante abundante. La UCO ha puesto en negro sobre blanco toda la información patrimonial de Ábalos. El que decía que no había nada, que no había enriquecimiento patrimonial, lo hay y bastante. Pero antes ahí están viendo esa información, pero antes una breve pausa y un consejo, porque si tienen problemas con el colesterol yo les recomiendo el Divecol. Divecol, ya saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, en tiendas especializadas y también en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos todo sobre la corrupción. Los que están ocultando al señor Ábalos. Ábalos, que fue quien puso a Sánchez al frente del Partido Socialista, el que le arregló las primarias. Por tanto, nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del gobierno. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor.
Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España. Tu nuevo punto de encuentro en Madrid.